quiero que vaya conmigo al libro de Lucas capítulo 10, versículos 31 al 37. Y vamos a estar aprendiendo una de las parábolas más conocidas y probablemente una de las más desafiantes en lo que significa la extensión del reino de los cielos. Una de las parábolas más confrontantes en lo que tiene que ver como cristianos y cómo debe ser nuestra vida en la extensión y comunicación del evangelio. En cómo debe ser nuestra vida en nuestro testimonio hacia las personas. En cómo debe ser nuestro comportamiento, nuestra acción, nuestro modo de actuar hacia las demás personas. Y estoy hablando acerca de una parábola que, como les decía, está en el libro de Lucas capítulo 10, versículo 31 al 37, y que probablemente has escuchado y que seguramente se va a hacer muy familiar para ti, pero que quiero darle una perspectiva para que hoy pueda ser relevante para cada uno de nosotros. La parábola del buen samaritano dice lo siguiente: un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo, levita, pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le acercó, le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento, donde cuidó de él. Pero al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos van más allá de esta cantidad que te he dado, no te preocupes. Te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Entonces Jesús le dijo: ahora bien, ¿cuál de estos 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? El hombre contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz lo mismo. He titulado el mensaje del día de hoy Bed, Bath and Beyond. Y no estoy dándole comerciales aquí a ninguna centro ni que tienen que ir a ese lugar, ¿ok? Solamente por una razón quiero hacerlo, porque estaba estudiando la historia acerca de cómo comenzaron algunas de las empresas más importantes en el país. Y me llamó la atención acerca de esta empresa Bed, Bath and Beyond. Y la razón por la cual ellos iniciaron. En el momento en que ellos comienzan esta empresa, se dan cuenta de que los negocios que hasta el momento existían tenían productos muy limitados. Tenían solamente productos reservados para algunas áreas de la casa, del hogar. Y ellos dijeron: ¿sabes? Nosotros vamos a ir más allá. Vamos a ir beyond. Entonces le pusieron como nombre Bed, Bath and Beyond, que para las personas que de pronto no tienen un poco de conocimiento del inglés y que está en línea, significaría algo como casa, baño y mucho más, o mucho más allá. Y cuando leí acerca de esta historia, créanlo o no, me parece muy similar a algo que ocurrió dentro de esta parábola de Jesús. Y lo que Jesús hablaba en esta parábola a ese hombre que se le acerca y le pregunta: ¿quién es mi prójimo? ¿A quién debo servir? ¿A quién debo amar? Y Jesús va mucho más profundo con esta parábola. No solamente le indica a quién debe servir, sino que le indica cómo debe hacerlo y quién debe hacerlo. Y cuando entendía esto, me di cuenta que Jesús en cada una de esas parábolas retaba y confrontaba a aquellos que le escuchaban a ir mucho más allá de solamente escuchar y poner en práctica. Y cuando Jesús hace esto en esta parábola, nos indica a nosotros hoy cómo debe ser nuestra actitud, nuestro comportamiento como cristianos. Y quiero desglosar, quiero hacer que usted pueda sacarle el jugo a esta parábola de Jesús. Porque la mayoría de nosotros, o muchos de nosotros, estamos interesados en nuestra vida, de tal forma que nos olvidamos de los demás. Este hombre que le pregunta a Jesús
acerca de cómo llegar al reino de los cielos, de cuál es su prójimo, de qué forma debe o a quién debe servir, estaba más interesado en él que en los demás. Y Jesús nota esto en este hombre. Y está a punto de darle una enseñanza a través de estas parábolas. Sin embargo, yo creo que se hace relevante en este tiempo, porque sin ninguna duda, como ninguna otra generación, estamos viviendo en tiempos de mucho egoísmo. Estamos viviendo tiempos egoístas, no solamente fuera de la iglesia, sino también dentro de la iglesia. Estamos viendo egoísmo en las naciones, estamos viendo egoísmo en las ciudades, estamos viendo egoísmo en los gobiernos, pero estamos viendo egoísmo también en la iglesia. Y es preocupante que aún entre nosotros los cristianos tengamos entre nosotros un espíritu que evita la extensión del reino de los cielos. Tienen que recordar que una de las razones por las cuales el Señor no ha venido aún a esta tierra, una de las razones por las cuales aún no hemos experimentado la segunda venida del Señor, a pesar de que las señales están notándose, a pesar de que estamos en tiempos mucho más cercanos, a pesar de que estemos en tiempos finales, una de las razones por las cuales aún el Señor no ha venido es porque ha tenido misericordia de aquellos que aún no le conocen. Y la iglesia es un punto principal para la extensión del reino de los cielos. Para que el Señor pueda venir nuevamente, es necesario que el reino de los cielos sea extendido en todo lugar. Pero espíritus como el egoísmo evitan que podamos extender el reino de los cielos. Y Jesús, a través de esta parábola, nos indica cómo salir de ese pequeño mundo en el cual a veces nos envolvemos a consecuencia de nuestros problemas, a consecuencia de nuestras dificultades, a consecuencia de nuestras propias ansiedades, a consecuencia de las cosas que vivimos y que sentimos que es todo lo que existe. Jesús nos está enseñando a través de esta parábola cómo salirnos de este pequeño mundo que formamos a veces en nuestras familias y hogares y olvidamos a los demás. Déjeme entenderlo un poco más. Jesús a través de esta parábola nos está mostrando que la extensión del reino de los cielos, que el poder impactar a un mundo, se sale de ser cristianos o no ser cristianos. Se sale de estar en una iglesia o no estar en una iglesia. Que va más allá de una simple religión. Lo que Jesús nos viene a enseñar a través de esta parábola es que cuando hay una verdadera transformación en el corazón, es cuando podemos ser realmente utilizados. Cuando hay una verdadera disponibilidad en el corazón, es cuando realmente podemos ser usados. Porque es que Dios no vino solo a buscar gente con conocimiento. Dios vino a buscar gente que esté disponible. Hay muchas personas dentro de la iglesia con conocimiento, pero que no están disponibles para Dios. Y sabes, cuando Dios habla estas parábolas, Dios habla a través de Jesús con estas parábolas de su Hijo, está enseñándonos cómo la disponibilidad se pone por encima aún de los títulos y del conocimiento. Vamos a ver cómo un hombre samaritano disponible fue más utilizado en el reino que un sacerdote y un levita de conocimientos. Entonces Jesús nos quiere enseñar a través de esta parábola cuál debe ser nuestro nivel de acción y cómo debemos actuar hacia los demás. Muchos consideramos a los no cristianos como perdidos. ¿Usted ha escuchado esa frase? Hay que rescatar a los perdidos. Entonces muchos cristianos consideramos a los no cristianos los perdidos, cuando en realidad estamos más perdidos los que sabiendo la verdad no la hacemos. Voy a confrontar tu espíritu un poco más y voy a repetir esta frase una vez más. Muchos consideramos a los no cristianos perdidos, cuando en realidad estamos más perdidos aquellos cristianos que conocemos la verdad pero no la aplicamos y no la hacemos. En esta historia vamos a ver un patrón que se repite.
un ciclo repetitivo que se repite. ¿Cuál es ese ciclo que se repite, Efraín? Personas que conocían, que sabían lo que significaba tener amor, compasión, lo habían leído en las leyes, lo habían estudiado, era parte de sus escrituras. Sin embargo, a pesar de que lo sabían, de que lo conocían, no lo hicieron, no lo pusieron en práctica. Por el otro lado, vemos a un samaritano, alguien del que no se esperaba nada, decidir hacer algo por un hombre en necesidad. El enfoque, tiene que entender que el enfoque principal de la historia del buen samaritano no es el buen samaritano. El enfoque principal de esta historia no es el buen samaritano. El enfoque principal de esta historia es el hombre caído que fue golpeado. Lo voy a repetir otra vez. Cuando hablamos de historias de la Biblia, nos tendemos a llevar por los títulos. Y como el título de esta es El Buen Samaritano, creemos que el buen samaritano es el actor principal de esta historia. Y en realidad el actor principal de esta historia no es él. El actor principal de la historia es ese hombre que fue golpeado, que fue maltratado y que necesitaba que alguien le ayudara. Lo voy a poner en un sentido espiritual en este tiempo. Escúcheme. La iglesia no es el actor principal en un mundo perdido. No. El actor principal son aquellos que necesitan escuchar la voz de Jesús a través de la iglesia. En otras palabras, el enfoque en este tiempo para nosotros no debe ser estar en una iglesia con 4 paredes recibiendo solamente de parte de Dios y qué lindo, mira la iglesia. Nuestro enfoque en este tiempo debe ser evangelizar, buscar a las personas que no han conocido de Jesús, aquellos que aún no han recibido el amor de Dios, ir por ellos, buscarlos y llevarlos a los pies de Jesús. Ellos son los actores principales de la historia. Pero a veces el egoísmo nos hace ver a nosotros como que somos el centro de atención de todo. Entonces cada uno de los personajes de esta historia nos muestran un tipo de acción. Hay enemigos en este tiempo de la extensión del reino de los cielos que debemos evitar. Uno de esos enemigos que debemos evitar es el egoísmo, el encerrarnos en nosotros mismos. Son formas en que Satanás utiliza para evitar que podamos extender el reino de los cielos. Un enemigo muy poderoso que existe en este tiempo es la justificación y la excusa humana. Siempre ponemos excusa y justificación para no hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Yo creo que eso nos llega a todos. Yo creo que todos caemos culpables en uno de esos enemigos en los cuales nos hemos encerrado. Llegado al punto donde justificamos todo y le ponemos excusa todo a Dios. Es que no me queda tiempo. Es que ahora no puedo. Es que estoy muy joven. Y cuando ya estamos muy joven, ya pasamos la juventud. ¿Y cuándo saben que la juventud se va bastante rápido? Si usted no se ha dado cuenta, levántese para que usted se dé cuenta de cómo ahora suenan las rodillas. Antes usted se levantaba con toda la energía y no lo paraban. Ahora se va a levantar y... Discúlpeme los jóvenes que están aquí todavía, pero los que pasamos ya de 30 años sabemos de lo que estoy hablando. Uno no se que recupera igual, pero antes era porque estoy muy joven para servirle al Señor, para poder extender el reino de los cielos, y ahora porque estoy muy adulto para hacerlo. Y le ponemos justificaciones a Dios. Es que yo no sé hablar, es que yo no puedo hacerlo. La justificación humana es uno de los enemigos que no podemos permitir que penetre a la iglesia y que evite que podamos extender y que sirvamos a los demás como Dios nos ha mandado a hacerlo. Escúcheme, una vida religiosa también nos impide, es un enemigo que ha impedido a muchos de nosotros poder ser de bendición y poder cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Otro enemigo es nuestra vida social. A veces estamos tan encerrados en nuestra vida social, en los placeres y en los deseos nuestros propios, que no podemos extender el reino de los cielos. Pero hay 3 puntos de acción que creo que usted debe llevarse el día de hoy y que debe ser como una radiografía. Debe mostrarnos cómo estamos viviendo y cómo estamos actuando en comparación hacia aquellos que están cumpliendo la voluntad del Señor, extendiendo el reino de los cielos y siendo de impacto a otros. Como iglesia debemos darnos una radiografía
y mirarnos a nosotros y decir, ¿qué estamos haciendo como iglesia para impactar a los demás? Y hay 3 niveles de acción que quiero mostrarte el día de hoy, y uno más, y uno que va más allá. El primer nivel de acción lo vemos en un sacerdote que está caminando, que pasa por en medio de este hombre que ha sido golpeado y ha sido maltratado. Si usted conoce la historia, usted sabe que Jesús comienza diciendo, había un hombre que iba de camino, unos ladrones quieren robarle, le roban, pero lo maltratan, lo golpean y lo dejan casi muerto. Ahí comienza la historia. Y luego viene lo que leímos en los versículos del 31 al 37. Y en la historia dice lo siguiente, que este hombre, el sacerdote, pasa por en medio o pasa por donde está ese hombre, lo mira y se va. Sigue de largo. Ese es el primer nivel que muchos experimentamos de acción en la iglesia. Es el nivel que le he llamado yo ciegos con ojos. ¿Puedo decir otra vez? Hay cristianos ciegos con ojos. Este sacerdote, a pesar de tener ojos de conocimiento, estaba cegado en compasión. Hay muchos que estamos llenos de conocimiento, pero ciegos en amor y en compasión hacia los demás. Y como este hombre, muchos estamos viviendo una vida espiritual con una ceguera a pesar de tener ojos naturales. Y Dios nos ha llamado que para extender el reino de los cielos, no solamente tenemos que tener ojos naturales abiertos, sino los ojos de nuestro corazón y de nuestro espíritu también abiertos. ¿Alguna vez usted ha conocido personas así? Que pasan de largo por la necesidad, que ven la necesidad, pero pasan de largo. Déjame ir más profundo. ¿Alguna vez has actuado así? ¿Has visto la necesidad, pero has pasado por encima de ella? ¿Has seguido de largo? Creo que todos en algún punto de nuestra cristiandad hemos pasado de largo en medio de la necesidad. No nos hemos detenido en medio de la necesidad. Y déjame decirte algo y recordarte algo el día de hoy. Dios no nos ha llamado solamente a ver la necesidad. Dios nos ha llamado a actuar en medio de la necesidad. Dios no solamente nos ha llamado a ver al necesitado. Dios nos ha llamado a actuar con el necesitado. Dios no solamente nos ha llamado a ver al que está perdido sin conocer al Señor. Dios nos ha llamado a predicarle y a llevarle el evangelio. Dios no solamente nos ha llamado a mirar las heridas, Dios nos ha llamado a ser instrumentos para que Él pueda sanar también las heridas de los demás. Y no podemos ser como ese sacerdote que solamente miró, pero siguió de lejos. Seguramente este sacerdote se preguntó, ¿y si me detengo? ¿Qué me va a pasar a mí? Y si yo me detengo, ¿qué tal que regresen los ladrones y me ataquen a mí? Ciegos con ojos. La justificación humana aparece en todos los aspectos de nuestra vida, aún en aquellos que conocemos lo que tenemos que hacer. Porque sabes, no podemos decir que no sabemos como cristianos qué debemos hacer. Porque muchos de nosotros hemos escuchado por años lo que debemos hacer como iglesia. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Por qué no estamos haciéndolo? ¿Por qué estamos pasando de largo? ¿Por qué estamos viendo al que está a punto de irse al infierno y no estamos haciendo nada por rescatar su alma? ¿Por qué nos estamos convirtiendo en una iglesia ciega a pesar de tener conocimiento? Ciegos con ojos. Dios no nos ha llamado a ese tipo de evangelio. Dios no nos ha llamado a ese tipo de acción o modo de actuar. Es tiempo de que hoy, como en una radiografía, cuando ves que una de las partes de tu cuerpo no están funcionando de manera correcta, puedas examinarte en tu vida cristiana y decir, ¿será que me he convertido en un cristiano ciego a pesar de conocer lo que debo hacer? ¿Será que me he convertido solamente en una persona llena de conocimiento, que me he crecido y me he inflado de conocimiento, pero ¿qué estoy haciendo con él? Este sacerdote conocía todas las leyes, sabía lo que significaba la compasión, la misericordia, el amor por el prójimo, pero hay un gran paso entre saber las cosas y hacerlas.
Y ese es el gran paso que muchos cristianos lamentablemente no están dispuestos a dar. Pastor, ¿qué razón es? La razón es muy sencilla. Porque dar ese paso entre saber y hacer se llama sacrificio. Y no todos estamos dispuestos a sacrificarnos por los demás. No todos estamos dispuestos a sacrificar nuestra comodidad por la de los demás. No todos estamos dispuestos a servir como Dios nos ha llamado a hacerlo. Sí, qué buena historia la del buen samaritano. Qué buena historia, pero ¿dónde estamos nosotros en la historia? ¿En qué nivel de acción estamos? ¿Cuándo fue la última vez que alguien glorificó el nombre de Dios a causa de tu testimonio y lo que hiciste por ellos? ¿Cuándo fue la última vez que alguien se acercó a los pies de Jesús por ver lo que tú hiciste en medio de su necesidad? ¿Cuándo fue la última vez que alguien pudo ver a través de ti la compasión de Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que alguien pudo recibir las bendiciones de Dios a través de lo bendecido que eres? El sacerdote se justificaba probablemente diciendo: yo no puedo sacar a un hombre que no sé si está muerto. De acuerdo a las leyes, tocar a un hombre muerto significaba estar impuro por meses. Él no se podía arriesgar a estar impuro. Estar impuro significaba que no podía ser partícipe de las actividades de la sinagoga. Estar impuro era que no podía acercarse a los panfletos manuscritos de la época para poder leerlos. El sacerdote no se podía sacrificar por un hombre que estaba muerto o casi muerto. ¿Cómo yo voy a colocar las manos en medio de un hombre que ni lo conozco? ¿Usted no se ha dado cuenta de algo interesante en esa historia? Jesús no le pone nombre al hombre caído. Jesús no le dice ni identifica quién es el hombre caído. En los demás personajes de la historia usted puede ver quiénes son porque Jesús los habla. Dice que uno era un sacerdote, otro era un servidor y el otro era un samaritano. Todos tenían características, pero de este hombre no dice nada, no le pone nombre. Y sabes, cuando yo le preguntaba a Dios por qué no tiene nombre esta persona que cayó en medio de los ladrones y fue golpeada, en mi corazón sentí que Dios me dijo: es que yo no le pongo nombre a quien tú debes ayudar. Come on. Porque como cristianos estamos acostumbrados a ponerle nombre a quien ayudamos. Yo ayudo al que me ayuda. Yo amo al que me ama. Yo le sirvo al que me sirve. Yo le sirvo, amo a aquellos que pertenecen a mi círculo social, a mi círculo de iglesia, a mi círculo cultural, a mi mismo país. Yo a esos sí les sirvo, sí les amo, sí les tengo misericordia. Escúchame, en esta historia Jesús no le puso nombre a quien deberíamos servirle. Y la razón es porque ni tú ni yo tenemos la responsabilidad de ponerle nombre a quien debemos compartirle el evangelio, a quien debemos amar, a quien debemos servir. El Señor nos ha llamado a servir a todo que se encuentre en necesidad, en medio de momentos difíciles. El evangelio de Dios no se acumula solamente para algunos o no se extiende solamente para algunos. El reino de los cielos es para todos y debe ser compartido para todos. El segundo nivel de acción: están los ciegos con ojos. El segundo nivel de acción que vemos en esta historia es lo que le he llamado cerca, pero no tan cerca. En otras palabras, hay un decir que tenemos en Colombia y seguramente en muchos países: juntos, saben la Biblia, ¿verdad? Juntos, pero no revueltos. Este segundo personaje de la Biblia
un levita que servía en el templo, cerca, pero no tan cerca. Veo la necesidad, me acerco a la necesidad, pero no me acerco tanto como para decir, yo puedo ser un instrumento que Dios me utilice para que pueda resolverse esa necesidad. En otras palabras, es ese tipo de creyentes que nunca se comprometen, que nunca toman el paso del compromiso. Aquellos que ven que hay algo que se necesita por hacer, pero sabes, yo aún no estoy dispuesto a comprometerme de tal forma porque hasta aquí estoy bien. Hasta la orilla estoy bien, pastor. A mí, déjame aquí en la orilla. Déjame recibiendo cada domingo que Dios me hable, que Dios me haga llorar o que me haga reír. Pero déjame aquí. Pero cuando llega el tiempo donde Dios te dice, es tiempo de que te comprometas, de que vayas a lo profundo, de que me busques más para que otros puedan recibir de ti, de que me busques más para que otros puedan ver mi amor, misericordia, compasión a través de ti. Decimos, no, Dios, eso es mucho. Hasta allá ese compromiso no. Personas que solamente se acercan, pero no tan cerca. ¿Será que hemos caído nosotros en medio de la comodidad de una iglesia en ese nivel de acción? Cerca, pero no tan cerca, Dios. El levita se acercó, miró, pero dijo, seguramente voy tarde para el templo. ¿Alguna vez le ha pasado eso? Lo miró, lo vio y dijo, bueno, ya me están esperando para poder ir a la iglesia, voy a predicar hoy. Este hombre me demoro como unos 20, 25 minutos aquí, 25 minutos, me agarra el tráfico, los burros van muy llenos hoy. Y comienza a justificarse nuevamente. Cerca, pero no tan cerca. Mi compromiso no es con este hombre, mi compromiso es con las cosas que tengo que hacer. ¿Sabes? Y seguro que hasta espiritualizó lo que estaba pasando en el momento. Yo me pongo a pintar la película aquí completa y yo la hago completa y digo, hasta espiritualizó. Le digo, Señor, porque es que yo no puedo llegar tarde a tu casa. Y hasta un aleluya se le salió. Sí, Señor, aleluya. Porque justificamos todo. Y a veces hasta espiritualizamos las cosas. Déjame decirte, es tiempo de que seamos cristianos, que pongamos la misericordia, el amor, la gracia de Dios en primer lugar, aún por encima de nuestras comodidades. Esto es fuerte, porque el ser humano por naturaleza busca su comodidad, busca cuál es su conveniencia. Pero Jesús nos llamó a servir, no a ser servidos. Tercer nivel, el nivel de la sin excusas. Ciegos con ojos, cerca pero no tan cerca. Pero está el nivel de sin excusas. Y esto nos mostró un hombre, un samaritano. Y este samaritano no solamente pasa, sino que se acerca, vence el nivel de la ceguera, vence el nivel del acercamiento y no tan cerca, y hace algo. Hace algo por ese hombre que estaba necesitado. Actúa en medio de la necesidad y no le puso excusas, no puso justificaciones, porque lamentablemente a veces aún nuestra religiosidad pone justificaciones para hacer las cosas que debemos hacer. Y este hombre no puso ninguna excusa. Y estoy seguro que venía tan ocupado y tan cansado como venían seguramente el sacerdote y el levita. Sin embargo, él no puso excusa. Y Dios nos ha llamado a ser un tipo de iglesia, un tipo de personas, cristianos, que no le pongamos excusas a lo que Dios nos manda a hacer. Y las personas que no tienen y no ponen excusas tienen dos características. La primera, las personas que no ponen excusa actúan en el momento. No esperan. Señor, confírmame si debo hacerlo o no hacerlo. No.
actúan en el momento. Actúan las cosas que tienen. Si ven la necesidad, actúan en medio de la necesidad. Señor, confirma si debo orar por esa persona enferma o no. Ore por la necesidad de las personas. Yo sé que en este tiempo dicen, pero pastor, es que estamos en épocas de pandemia y no podemos orar. Póngase un tapaboca. Ore a 6 pies de distancia. No estoy diciendo que viole las leyes, hágalo a 6 pies de distancia, pero ore. Las personas que no ponen excusas actúan en el momento. No dicen, Señor, cuando yo termine mi escuela, cuando me retire. ¿No sabes cuántas veces he escuchado gente diciendo, no, pastor, yo le voy a servir a Dios el día que le pueda dar el 100%? Ahí se quedan, se van para el cielo con un 70%. No, pastor, el día que yo tenga todo el tiempo para darle a Dios, ese día yo me comprometo y voy a la iglesia todos los domingos. Escúchame. Si no vienes a la iglesia ahora, mucho vas a venir a la iglesia cuando ya no te puedas levantar de la cama. Come on. Una persona que no pone excusa dice, Señor, lo hago porque lo tengo que hacer, porque sé que debo hacerlo y porque quiero hacerlo, Dios. No le pongo excusa. Señor, si tú me has llamado a ser instrumento para poder bendecir a esa persona, lo voy a hacer sin ninguna excusa. ¿Sabes? Hace algún tiempo me pasó esto. Yo sé que algunos de ustedes tienen un testimonio muy parecido al mío, pero ¿cuántos de ustedes le ha pasado que Dios le dice, bendice a esta persona? Y Dios te dice, bendícela financieramente. Y tú estás casi que tan mal como esa persona. Pero Dios igual pone en tu corazón ser de bendición. Y recuerdo que alguna vez había recibido algo que me había ganado con mucho esfuerzo. Lo recibí y vi una necesidad de una familia. Y de esas cosas de que tú le dices, tú sabes que Dios va a actuar. Y tú sabes que Dios te va a decir algo y tú quieres cerrar tus oídos espirituales. Y decirle, Señor, ahora no. Y cuando vi la necesidad, inmediatamente yo sentí en mi corazón, ahí tienes que sembrar una semilla y tienes que actuar como el buen samaritano. Yo dije, no, Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué no le hablas al vecino? Y Dios me dice, tienes que hacerlo. Le puedo decir esto. Y le di vueltas para ser de bendición. Y le di vueltas. Me pasó en un supermercado. Y Dios me ponía detrás de la familia. Y yo le daba la vuelta a la familia. Y cuando daba al otro lado me la encontraba en el otro lado. Y yo decía que me están persiguiendo a mí. Me decía, esa es una persona que tiene que ser de bendición. Y yo no entendía por qué me decía si ni siquiera los conocía. Tiene que ser de bendición. Escúcheme. Parece mentira que estas cosas ocurrieran. Pero cuando fui a pagar y dije yo, Señor, aquí voy a pagar. Esas palabras como que vienen del enemigo. El enemigo diablo mentiroso. Con que estás poniéndome acá. Iba a pagar yo mis cosas. Y la familia se me pone detrás. Y yo tratando de evitar las cosas dije, ¿sabes qué? Les dije, pasen al frente y pasaron. Cosa extraña ocurrió. La tarjeta no les pasó. Y yo decía, muy bonito, ¿no? Tú tienes un sentido del humor a veces. Y yo buscando justificación y confirmación para no hacer lo que me pedía. Sin embargo, dije ahora, en un momento dije, no hay que ponerle excusas a Dios. Y le dije, ¿sabes? Tranquilos, yo voy a pagar por ustedes. Señorita, ¿cuánto es? Me dio la cuenta y yo dije, diablo mentiroso otra vez. Y la saqué. Dije, Señor, aquí va. Me sobró lo suficiente para comprar algunas cosas y sacar algunas cosas. Pero quiero terminarles solamente diciendo esto. Cuando regresé unos días después, y esto no sé si va a pasar todo el tiempo, pero unos días después recibí una bendición inesperada y me bendijo Dios 2 veces más de lo que había entregado. Y me di cuenta de algo desde ese día. A Dios no se le pone excusa cuando Él nos pide hacer algo. Y si vemos la necesidad y si Dios nos pide actuar en medio de la necesidad, tenemos que convertirnos en personas de acción que no les ponen excusa. Actúan en el momento. Lo segundo, las personas, segunda característica, las personas que no ponen excusas son personas creativas, recursivas. No necesitan tener todo para hacer algo.
No tienen que decir, Señor, déjame que tenga todo para poder bendecir a otros. No, 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 no. Con lo que tienen son de bendición. Señor, el día que tenga una empresa grande voy a poder bendecir a las misiones. No, 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 no. Con lo que tienes hoy, Dios te puede dar para ser de bendición también a las misiones. Señor, el día que tenga grandes cosas, ese día voy a poder ser de bendición al necesitado, al que necesita. No, 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 no. Con lo que tienes hoy, Dios te da para que también puedas ser bendición a alguien que lo necesita. Te va a poner la creatividad para que tú puedas ser una persona que haga algo a pesar de que no lo tenga todo. Sea lo que me enseñaron en casa y me enseñaron mis padres desde muy pequeño, es que aún con lo que teníamos era suficiente para darle a alguien. Desde muy pequeño. Y nos enseñaron a hacerlo y entregarle a las personas, no en medio de todo lo mucho que tuviéramos, sino en medio de lo poco aún que tuviéramos, poder ser de bendición a los demás. Así que es tiempo de que seamos una iglesia sin excusas. Pero les decía que este título tenía Bed Bath & Beyond, y quiero darte el más allá. Te quiero que te pongas de pie en esta noche, porque me quedan solamente 2 minutos. Pero quiero darte en este día y no quiero que te vayas sin esto. Dios no solamente nos pide dar de acuerdo a la situación que estemos en el momento. Dios nos pide dar por encima de lo que estemos mirando, la necesidad que estemos mirando. Es decir, Dios no nos manda a conformarnos solamente con llegar a un punto en la extensión del reino de los cielos. Dios nos llama a ir más allá. Mira lo que dice, es interesante. Dice que este hombre le dijo al que cuidaba, a este hombre necesitado, le dijo: si la cuenta, si lo que te gastas es mucho más de lo que te he pagado, no te preocupes, yo te lo voy a pagar. Ponlo a mi nombre. Y yo cuando veo esto veo el reflejo de Jesús. Y yo me pongo a pensar en la historia del sacrificio de Jesús. Y yo digo, el Dios eterno, todopoderoso, hecho hombre, pudo haber dicho: yo hice mi parte. Ya me golpearon, ya me maltrataron, pero una cruz no voy a cargar. Cargo la cruz, pero ahí no me quedo. Yo hice mi parte. Envío ángeles y ellos que hagan el resto. Pero dice la Biblia que no solamente Jesús se quedó en los golpes, en el maltrato, en la cruz. Dice que murió por nosotros. Y fue hasta el mismo infierno a rescatar las llaves que nos detenían de la vida eterna. Las rescató y al tercer día resucitó. Porque es que Jesús nos muestra un ejemplo de no solamente ir hasta donde debemos ir, sino podemos ir mucho más allá. ¿Sabes? Es tiempo de convertirnos en una iglesia que no se queda en sus limitaciones, que no se queda en hacer lo que debemos hacer. Debemos convertirnos en una iglesia que hace, pero que también va mucho más allá. Es tiempo de que dejes de esperar por un mover de Dios y te conviertas en el mover de Dios. Es tiempo de dejar de esperar por una revolución espiritual y tú te conviertas en esa revolución espiritual. Deja de esperar que la gente te sirva y comienza a servir a las personas. Deja de quedarte en lo que tienes que hacer y comienza a ir mucho más allá y decirle: Señor, estoy dispuesto en este año 2021 a no quedarme en la orilla, a no quedarme en las cosas superficiales. Quiero ir mucho más allá, quiero servir más allá, quiero extender el reino de los cielos más allá. Quiero convertirme en una persona que da mucho más, que da la milla extra. Que no solamente recorro en el evangelio lo que tengo que hacer, lo suficiente para ir al cielo, lo suficiente para salvarme. Quiero ir mucho más allá, Dios. Quiero cumplir el propósito que tú tienes para mí en esta tierra. Y si ese propósito tiene que ver con sacrificio, este es un año de sacrificio. Y si ese propósito tiene que ver con buscar más, este es un año para buscar mucho más. Y si ese propósito tiene que ver con ensuciarme las manos por aquel que lo necesita, este año como nunca me voy a ensuciar las manos por el necesitado, pero voy a ir más allá.
Este año, si ir más allá significa más que congregarme en una iglesia, si este año más allá significa más que venir domingos o martes o miércoles a una iglesia, este año lo voy a hacer. Si este año ir más allá significa ser un cristiano solamente de domingos, este año lo voy a hacer. Voy a ser un cristiano lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, donde me necesite Dios, ahí voy a estar. Si este año ir más allá significa tener los oídos espirituales abiertos para que sea un instrumento para alguien que esté necesitado, lo voy a hacer en este año. Si más allá significa que mis oídos se abran no solamente los domingos, sino en medio de la semana, en mi trabajo, en mi familia, en medio de las personas que yo pueda influenciar, este año lo voy a hacer. Este va a ser un año de más allá para la iglesia. Y cuando nos convirtamos en una iglesia que da mucho más allá, veremos los resultados de ese tipo de iglesia, de ese tipo de cristianos. ¿Y cuáles son los resultados de eso? Que el nombre y el reino de los cielos se va a exaltar como nunca antes. Que la gente va a voltear a nosotros, no por lo que hablamos y decimos, sino por lo que mostramos con nuestro testimonio. Gente que va más allá. Es tiempo de ir más allá, iglesia. Es tiempo de servir más allá. Es tiempo de amar más allá. Es tiempo de mostrar misericordia más allá. Tú estás dispuesto en este año a hacerlo. Dile: Señor, heme aquí. Puedes levantar tu mano en esta hora y decirle: Dios, heme aquí, Señor. Voy más allá, Señor. Sé que no es fácil, porque no todos van a decidir tomar esta decisión, porque esta decisión representa sacrificio. No solo acercarte y alejarte, no solo mirar, sino hacer. Yo sé que no es fácil esta decisión, hermano, hermana que estás hoy aquí, amigo, amiga, pero es una decisión que te va a llevar a nuevos niveles y a compartir el amor de Dios como nunca antes. Yo quiero ir más allá, Señor, este año. Señor, yo quiero ir más allá en este año, Señor. Y sabes, Dios pone una palabra en mí para darte el día de hoy. Y quiero despedirme diciéndote esto, y a las personas que están en línea, con esto me despido. Cuando tú te encargues de las cosas de Dios, Dios se encargará de tus cosas. Solamente comprométete en este año a ir mucho más allá, a salir de tu círculo y comenzar a extenderlo en aquellos que lo necesitan también, que te necesitan también. Y mira la oración que voy a hacer hoy. Señor, yo te pido que como iglesia en esta semana nos pongas en medio de la necesidad de alguien. Vamos, si tú estás listo para hacer este compromiso, puedes levantar tu mano ahora. Señor, nos comprometemos contigo que si encontramos la necesidad de alguien, Dios, no vamos a quedarnos como el sacerdote a mirar de lejos. Y como ese levita, Dios, no tan cerca, sino que vamos sin excusa a actuar, Dios. Y vamos a ir mucho más allá, Señor. Señor, aquellos que se han comprometido en este año, Dios, para hacerlo, que podamos ver, Dios, la recompensa de aquellos que van mucho más allá. Señor, y ahí con tus manos levantadas puedes decirle: Señor, yo lo voy a hacer. Heme aquí, Dios. Envíame a mí. Envíame a mí, Señor. Espíritu Santo de Dios, toca los corazones y las vidas de las personas, que cuando salgan de aquí salgan con una perspectiva diferente ante la necesidad de los demás. Que no veamos al perdido irse a una eternidad sin ti, sino que actuemos. Que cada vez que veamos a alguien que no te conoce, este mensaje pueda palpitar en el corazón y recordarse: tengo que ir más allá. Que cada vez que queramos poner excusas humanas, digamos: no voy a poner excusas en este año, voy a ir más allá, Señor. Si estamos aún en medio de unos hospitales, Señor, ahí, Dios, ahí vamos a hablar. En medio del trabajo, ahí vamos a hablar, Dios.
de ti. En medio de familiares que no te conocen, ahí también no tendremos vergüenza. Vamos a ir más allá, Dios. Este es un año más allá, Señor Jesús. Y si usted lo cree conmigo, puede decir hoy, amén, Señor. Vamos, iglesia, puede hacerlo fuerte, decir, amén, Señor.